Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros, nueva temporada, nueva categoría, vieja franja de Gaza. Aquí estamos casi 2 meses y medio después, un poquito más incluso, casi 3 meses después, por hablar con propiedad, para hablar del Zamora Club de Fútbol cada lunes después de partido. Ya sabéis que esta sección la implementamos cuando adquirí esta camiseta a mediados del curso futbolístico 2023-2024 y la vamos a mantener hasta el infinito y más allá para contar buenas noticias o como hoy para contar malas nuevas. Va a ser la esencia de esta sección, pues cada lunes después de un encuentro del equipo rojo y blanco habrá más contenido sobre el Zamora, habrá directos, habrá retransmisiones, ya las ha empezado a ver. Puede haber vídeos adicionales, puede haber charlas con David Movilla, que de hecho espero que las haya, para eso anunciamos el fichaje, pero la sección propiamente dicha, a modo de crónica hablada del partido, pues va a ser los lunes, como el año pasado. Lo que funciona no se toca. Eso es lo que pienso yo. Ahora, otros piensan muy distinto y de momento no les da la razón el fútbol, la pelotita, los caprichos de la redonda. Y es que el sábado comenzó la liga, como muchos sabéis, de Primera Federación, una primera división, Primera Federación que ahora se llama Primera Federación versus e-Learning. Bueno, pues hay que learning, hay que aprender bastante. No sé si a acortar el nombre, no sé si a encontrar una nomenclatura más sencilla de decir y más fácil de recordar, pero desde luego a competir en ella sí. Y a sumar puntos también. Osasuna Promesas 1, Zamora Club de Fútbol 0, en el primer partido tras haber ascendido, en el primer partido oficial, como es lógico, tras haber ascendido el año pasado. Bueno, el año pasado, hace 2 meses y pico, en la temporada anterior, que ya sabéis que en el fútbol se suele decir año pasado y hace 3 meses en realidad. Y ha cambiado todo, ha cambiado demasiado todo. Yo creo que, como digo en el título, el conjunto navarro, el filial, uno de los 5 que por desgracia molestan en el grupo primero de la Primera Federación y otros 5 incordian en el grupo segundo, cuando no pintan nada, compitiendo y molestando a los rivales de capital de provincia y equipos que no cuentan con ningún respaldo adicional de primeros clubes. Pero bueno, eso lo voy a denunciar casi siempre, siempre que tenga la oportunidad, pero no va más allá. Bueno, pues yo creo que Osasuna Promesas puso un retrato sobre la mesa de lo que es el actual Zamora, que no tiene nada que ver con aquel que dejó Movilla. Claro, se prescindió de él porque los méritos hay que castigarlos. Yo eso lo entiendo. O sea, que un entrenador consiga 3 ascensos, los 3 que tenemos curiosamente en el siglo XXI, el Zamora Club de Fútbol, y que además el pelotero tenga tantas ganas de hablar con Movilla de fútbol, pues eso hace que el club, en un acto de generosidad sin precedentes, tanto con los rivales como con el propio pelotero, destituya al entrenador para facilitar la vida, que es de lo que se trata al final esto del fútbol, tanto a los adversarios como al interlocutor que en un canal de YouTube pues tiene esas ansias por hablar con Movilla, que de la otra manera podríamos hablar también, sí, ya, pero no estaría tan relajado don David, así que mejor así. Es una decisión en pro del pelotero y así hay que entenderla. De otra manera, pues es para rasgarse las vestiduras, con lo que estamos comprobando en los primeros tiempos de Juan Sabas, que es el que ha llegado para sustituir a Movilla y que en mi opinión no se parecen nada. Si acaso se parecen que los dos son entrenadores, pero creo que a distancia salta a la no vista el compromiso de uno y de otro con el club, la capacidad de trabajo de uno y de otro, la identificación, aunque ninguno sea de Zamora, y muchos otros aspectos que ojalá cada vez tengan menos importancia y cada vez se vayan difuminando más conforme pasan los partidos y avanza la situación. Porque fijaos si el otro día Osasuna puso frente al espejo al Zamora, que el autor del gol se llama Diego Espejo. Sí, sí, como lo oís. Me parece que pocas cosas más simbólicas y representativas de la actualidad rabiosa del equipo rojiblanco. Que te marque un tío que se llama Espejo. Además, el último gol del Zamora para ascender a Primera Federación fue en el minuto 59. El primer gol en contra en la Primera Federación fue en el minuto 58. Pues tal cual, el Zamora frente al Espejo.
Y es que Osasuna Promesas, como todos los filiales, tiene gente muy joven, pero lejos de salirle el partido tonto, que es lo que siempre se suele decir de los equipos con tanta juventud, pues lo que resultó es que nosotros nos pasamos de listos. ¿Por qué? Pues porque en la alineación titular presentamos a solo dos de los futbolistas que habían ascendido con nosotros el año anterior. Los otros 9 eran fichajes. Y esto me parece asombroso. Entiendo que va en la misma línea de los nuevos propietarios, los Lopera, de hacerle favores al rival, de dar oportunidades a la gente que viene de fuera, de que conozca las excelencias de la gastronomía zamorana y que formen parte del mejor equipo del mundo, aunque sea por una temporada. Pero hablando en serio, no hay por dónde cogerlo. Además, esto creo que obedece en parte a la voluntad de cambio de la propiedad, porque se ha deshecho de futbolistas que para mí eran imprescindibles en plantilla y muchos de ellos de partida. Hablo de Carlos Parra, me refiero a Alejandro Cañizo y también menciono a Nico del Monte, que si veis la segunda parte de la entrevista con David Movilla el otro día, estaba predispuesto a jugar hasta de portero, como nos reveló el míster en exclusiva. Para mí esos jugadores siempre hay que tenerlos con uno. Y ahora voy con más datos. Desde luego tener solo 2 de los 11 iniciales que ya estuvieran el año pasado es un capricho que en parte obedece a esa voluntad de la propiedad y de la dirección deportiva, pero en parte, ojo, en parte también tiene mucha cuota de culpa Juan Sabas, porque podría haber planteado sin ningún problema, sin ninguna objeción, sin nada que se lo impidiese, un 11 en el que cupieran tanto Fermín Sobrón en portería. A mí Altuve no me ha demostrado que sea superior más allá de que un día entrenara con Courtois, metafóricamente hablando lo de un día. En el centro de la defensa podría haber puesto a Bolo. No me ha demostrado más Carlos Gutiérrez y José Carlos, más allá de que tengan un currículum superior, pero el fútbol no vive del pasado, aunque por otra parte conviene recordar la historia para no repetirla. Podría haber puesto perfectamente Juan Sabas, insisto, todos siguen en plantilla, los que estoy mencionando, a Carlos Ramos en el centro del campo. A mí, Clavería y Guillemacho no me han demostrado más que Carlos Ramos. Y creo que no solo es que no me lo hayan demostrado a mí, sino que al propio entrenador tampoco se lo habrán demostrado, porque no han tenido, entre otras cosas, partidos oficiales para hacerlo. Mientras que lo mismo que en la banda derecha podría haber entrado Joel Priego, tampoco ha demostrado más pues un Tresaco, que es verdad que jugó por el otro lado, que un Quique Márquez, que es la gran estrella del equipo, pero que el sábado tampoco demostró gran cosa. Y digo que no me han demostrado nada más a mí, que no le han demostrado nada más el entrenador, porque las cosas hay que ganárselas y porque el propio míster es el que dijo en las ruedas de prensa o en las entrevistas de su presentación o en las que se dio a conocer a los medios de comunicación locales de Zamora, él mismo reconoció que era una heroicidad lo que había conseguido el Zamora el año pasado, la temporada pasada, ascender, porque todo el equipo que asciende tiene un mérito extraordinario, pero todo equipo que asciende sin que sus jugadores cobren, con la incertidumbre de si seguirá adelante el club, con problemas extradeportivos, especialmente desde mitad de temporada, y con una incertidumbre que ya digo, se hacía extensible a todos los niveles, pues tiene no un mérito extraordinario, no, lo siguiente. Y cuando tú, como entrenador, calificas como heroicidad, como algo épico, como algo imposible de negar el mérito que tenía el ascenso conseguido, no tiene para mí ningún sentido que cuando puedes elegir entre uno que ya estaba y uno nuevo, elijas siempre a uno nuevo. Vale, por ejemplo, en el lateral izquierdo, Sergio Nieto es un jugador increíble, parece ser, buenísimo. Incluso yo sé de buena tinta que el Zamora lo quiso fichar en años anteriores. De acuerdo, puedes darle la alternativa en lugar de Julen Castañeda, que también salió al final. Pero hacer eso a mansalva, por sistema, como por imposición de arriba, a mí no me parece de recibo. Y además, es que
ningún equipo lo hace. Es que os invito, os reto y os propongo que me encontréis un equipo que acabe de ascender y que se plante en el primer partido del curso siguiente con 9 jugadores del 11 que no estaban en el año del ascenso. Es que os va a costar muchísimo encontrarlo. Es algo prácticamente inaudito. Yo me he puesto a consultar precedentes y además, como estamos hablando del Zamora, me he puesto a buscar precedentes del Zamora Club de Fútbol. Temporada 2020-2021. Ascendemos justo en la anterior, en la de la pandemia, a mediados de julio, con David Movilla, que ya digo, qué casualidad ha conseguido los 3 ascensos de lo que va de julio, con el Zamora Club de Fútbol. Bueno, ascendemos con un 11 que era tan similar al de la primera jornada de la temporada 2021, tan similar como que 10 de ese primer 11, 10 de esos 11 de octubre de 2020, primera jornada de Segunda B, en la última temporada que se llamó Segunda B, ya estaban en la plantilla que consiguió el ascenso en la concentración ante la Gimnástica Segoviana, a puerta cerrada en julio. A saber, aquel día en Coruxo, donde por cierto se ganó 0-1, otra casualidad, repitieron Villanueva, Parra, Piña, Coque, Juanan, Carlos Ramos, Dani Hernández, Vallejo, Sergio García y Rodri Escudero. Solo cambió Crespo. Era un fichaje, un central, que estuvo un añito, dejó buen recuerdo, y era el único del 11 que era nuevo. Aquella plantilla, como esta y como todas las que ascienden, se marcaba el objetivo de permanecer en la categoría, de estar lo más tranquila posible, sí, pero bueno, desde luego no volver a caer a la tercera federación, intentar, ¿por qué no?, estar en la segunda federación y ya conseguir el ascenso a la primera federación, como se consiguió, era un logro magnífico. Pero es que aquella plantilla, lejos de conseguir solo el ascenso a primera federación, jugó el playoff de ascenso a segunda división contra el Badajoz. Es decir, una plantilla de repetidores, de tercerolas, de gente que, siempre entrecomillando porque yo no lo pienso y porque los resultados así lo desmintieron, gente que en teoría no daba para más, que iba muy justita para la categoría, pues resulta que años después se recuerda como el último grandísimo equipo o el penúltimo grandísimo equipo que ha tenido el Zamora Club de Fútbol, y como un equipo que es, este sí, el último que pudo disputar una fase de ascenso a Segunda División A. En la primera jornada, después de ascender a Segunda División B, resulta que repitieron 10 de 11. Aquí han repetido 2 de 11. Por buscar un término medio, temporada 2021-2022, primera temporada en Primera Federación del Zamora. En la primera jornada repiten 6 de 11. Bueno, más o menos lo normal. Cuando intentas hacer una reforma para, en teoría, mejorar, cosa que no se consiguió, pues es normal que haya cambios. Pero aún así, Dani Hernández, Carlos Ramos, Astray, Costia, Coque y Piña estaban, mejor dicho, Parra y Piña estaban en la plantilla anterior, en la que había jugado el playoff de ascenso a Segunda División A, estaba en la nueva Primera Federación que se empieza a disputar en la temporada 2021-2022. Aquello fue un fiasco. Perdimos el primer partido con el Bilbao Athletic. Claro, un Bilbao Athletic que tenía también jugadores extraordinarios. Yo creo que el Bilbao Athletic aquel era mejor que este Osasuna Promesa, pero bueno, a lo mejor no, a lo mejor también estoy equivocado yo en eso. Total, que el sábado solo salieron 2 de 11 y para mí, por extraordinarios que hubieran sido los 9 restantes, no habría tenido sentido hacer tantos cambios. Por ejemplo, yo vi la alineación del Hércules. Me he informado de la del Baracaldo, equipos que ascendieron como nosotros a Primera Federación. Y aparte de ser equipos pues tan estúpidos que mantienen al entrenador que los subió, que ya me dirás tú qué sentido tiene, aparte de esto es que mantienen buena parte del bloque. ¿Qué pasa? Que esos equipos han conseguido grandes resultados en esta primera jornada. El Hércules ganó al Ceuta, que llegó a playoff en Segunda División. El Baracaldo igualó un 2-0 en campo del Celta B,
que el Celta B lleva jugando en los últimos años playoff de ascenso también a segunda división. Total, que todos han conseguido, los que han mantenido el bloque, los que han mantenido la esencia, mejores resultados que nosotros. Porque una de las armas de un recién ascendido precisamente se basa en eso, en que cuando tú cambias de plantilla de manera masiva, pierdes ese extra de equipo recién ascendido que sabe cómo se ha llegado hasta allí y que todavía casi con la inercia del último partido del curso anterior que proporcionó el ascenso, casi con eso suple otras carencias que pueda haber. Recuerdo también al Real Valladolid 2018-19, que sí que era una alineación muy flojita para Primera División. Bueno, pues saca un empate 0-0 en Gerona contra el Girona. Por cierto, empate que a la postre le valió la salvación contra un rival que acabaría siendo directo. Y es que cuando haces tantos cambios, yo tengo la sensación de que esto se nota no tanto de inicio, porque la propuesta del entrenador puede estar bien trabajada, puede ser interesante, puede hacer que los futbolistas salgan con entusiasmo. No tanto se nota al inicio, sino cuando las cosas se ponen duras. Ahí, amigo, cuando te marca Osasuna el primero, de una manera en la que, por cierto, me cuesta pensar que el año pasado nos habrían marcado el primero, que fue a balón parado, muy mal defendido. Bueno, podría pasar, vale. Pero lo que no creo que hubiera pasado nunca es la falta de reacción. Los cambios se puede discutir si tarde o temprano. Bueno, al fin y al cabo se hicieron cambios. Pero lo que yo no logro entender es que no tiráramos de verdad a puerta después del gol. El Zamora salió el otro día bien, jugando de tú a tú, con unos primeros minutos por encima de Osasuna Promesas. Pero lo que está claro es que cuando las cosas se pusieron feas, no hubo el más mínimo conato de darle la vuelta, no hubo rebeldía. ¿Por qué? Pues porque cuando cambias a 9 de 11, te falta cohesión, te falta liderazgo, te falta identidad. Claro, 9 de 11 más el entrenador. Por tanto, se esfumaron los 3 primeros puntos de la temporada jugando igual que el rival, que por cierto tiene pinta de ser rival directo, Osasuna Promesas, viendo un poquito cómo pinta el grupo. No creo que ninguno de los dos estemos en la zona alta de la tabla, más bien al contrario, ojalá me equivoque en cuanto a nosotros. Jugamos igual que ellos, no muy bien, y competimos bastante peor, porque ellos materializaron un balón parado, nosotros tiramos muchos más corners y en casi ninguno generamos verdadero peligro. Eso es competir. Eso el equipo de Movilla lo hacía. Eso el equipo de Juan Sabas, tan remozado en el 11, eso el equipo de los Caracartón, de los sobrinos del Opera, de momento no lo hace, de momento no lo tiene. Así que eso de que la salvación es innegociable, que decía el presidente y se afanaba en repetirlo en la opinión de Zamora en fechas recientes, de momento hay que empezar a negociarlo. O sea, lo de la permanencia innegociable está bien decirlo y tiene que ser así, pero luego se trata de sumar los 3 puntos. Y para sumar los 3 puntos conviene tener la identidad clara y definida. Y no estar con experimentos con gaseosa, dejando sentada a gente del año pasado que era perfectamente válida para cualquier categoría en la que se va a mover el Zamora Club de Fútbol. Y esto tiene que aprenderlo tanto la propiedad como Juan Sabas. Juan Sabas, que no sé si por innovador, no sé si por rupturista, no sé si porque entendía que así iba a agradar más a los de arriba, pero le metió un bisturí al equipo que el equipo ya se sabe que no asumió en condiciones. Y es que yo trato de ser positivo y me agarro a algún precedente en el que se cambiara todo manga por hombro sin mucha explicación, más allá de los caprichos de los nuevos dueños, y que saliera bien. Entonces he dicho, a ver, el Alavés 2016-2017, que había ascendido a Primera División con José Bordalás en el banquillo, que, por cierto, se está demostrando, mal entrenador no era para Primera División, ni muchísimo menos, entrenador extraordinario que siempre cumple el objetivo. Lo largan, fichan a Mauricio Pellegrino, ya digo, sin ton ni son, que es lo que ha pasado aquí, y oye, que sale muy bien la temporada. Fichan a Teo Hernández, a Marcos Llorente, llegan a la final de Copa, quedan en mitad alta de la tabla y todo de maravilla. Y entonces me he ido a consultar el primer partido, que fue un Atlético de Madrid 1, Alavés 1. El Alavés logra empatar
en casa del que era subcampeón de Europa, que solo había perdido por penaltis y con un gol en fuera de juego, aquel Atlético de Madrid contra el Madrid del Milán 2016, y resulta que aquel Alavés, me voy a mirar el 11, y tiene a 5 de los 11 de la temporada anterior, que 5 son la mitad del equipo, lo que he dicho antes, 5-6, que me parece a mí una cifra tolerable, significativa e interesante. ¿Quién marca el gol del Alavés en aquel partido que se les pone cuesta arriba en el descuento, en el tiempo añadido? Lo marca Manu García, eterno jugador identificado con el Deportivo Alavés. ¿Qué quiere decir esto? Que la identificación, que la base, que la idiosincrasia, que el liderazgo, que la cohesión, te la da gente que muchas veces haces de menos, que crees que forma parte de un equipo más barraquero, más defensivo, más de otro tiempo, más de otra división, pero cuando quieres evolucionar, muchas veces lo que consigues es involucionar. Claro, al amparo de aquel primer buen resultado, ya fueron entrando los jugadores que habían llegado y que eran refuerzos de campanillas en aquel Deportivo Alavés, los que os decía, los Teo Hernández, los Marcos Llorente, los Camarasa, los Fedal que ya jugaba el partido, pero era una combinación, aunque era todo nuevo, era entrenador y muchos jugadores nuevos, era una combinación que mantenía buena parte de la esencia de los que habían conseguido el ascenso. No solo a Mancebo y Luis Rivas, 2 de 11, como planteó el Zamora Club de Fútbol, que por cierto, Luis Rivas ni siquiera era titular el año pasado. O sea, es que no hay por dónde mantener la disposición del sábado pasado en el campo de Tajonar contra Osasuna, promesas, numéricamente hablando, pero también, sobre todo, desde el sentido común y desde lo que debe ser una fórmula exitosa en un equipo de fútbol. Las fórmulas mágicas no existen. El fichar a Quique Márquez y que te vaya a resolver el solo el ascenso, otro más, a segunda división, porque ya tiene muchos, eso no existe. Eso no cabe en ninguna cabeza que sepa de fútbol. Simplemente cabe en la cabeza de alguien que esté desnortado o que tenga demasiados pájaros en ella. Y ya voy finalizando, y es que en la segunda jornada, yo soy muy de mirar partido a partido, pero de reojo todos sabemos, incluso los entrenadores que más abogan por esa filosofía, lo que viene a medio plazo. En la segunda jornada tenemos un partido muy importante. Recibimos al Tarazona, que de momento ya nos saca 3 puntos, porque ganó al Arenteiro, y que con todo mi aprecio y con todo el respeto para el Tarazona, porque se lo merece, porque ha conseguido, para empezar, algo que nosotros no, que es ganar el primer partido, tiene que ser un rival al que demos caza. Tiene que ser uno de esos a los que aspiremos a dejar por debajo, aunque solo sea porque Zamora es capital de provincia y porque Tarazona no ha fichado a Quique Márquez, a Diego Altuve, a los defensas centrales como José Carlos, a Sergio Nieto, a Guille Macho, a Clavería, no los ha fichado, a Campabadal, no los ha fichado el Tarazona. Ha hecho una plantilla muy inteligente, con gente que también había tenido un papel importante en equipos de los que venían. Pero no tiene una plantilla con los nombres tan despampanantes que se nos venden a nosotros. Y es que uno ve luego el calendario que tiene el Zamora, ya digo, mirando un poquillo con el rabillo del ojo, y como no le ganemos el próximo domingo al Tarazona, yo me empiezo a preocupar de verdad. Lo del domingo, lo del sábado, tiene que ser, lo del sábado pasado tiene que ser un toque de atención para que el domingo que viene, en el Ruta de la Plata, nos hagamos fuertes, igualemos a 3 puntos al Tarazona y lo veamos todo de otro color. Empecemos a sentar las bases de esas nuevas ideas que propone Sabas, la propiedad y también la dirección deportiva, y todo marche como está previsto, porque si no, yo me empiezo a palpar la ropa y la camiseta. En fin, esto es lo que quería deciros en la primera franja de Gaza, en la que Osasuna Promesas nos puso ante el espejo con gol de un jugador que se apellida paradigmáticamente, y maldita sea mi estampa, así, Espejo. Metáfora demasiado cruda de la realidad del Zamora. Y además os la he expuesto con ejemplos para que entendáis que lo mío sí está sustanciado en argumentos, no todo lo que hace la propiedad, la dirección deportiva y el nuevo entrenador del Zamora, que muchas veces da la sensación de que lo hacen por contentar oídos
de aquellos que están dispuestos a escuchar la sintonía, aunque ésta sea desagradable. Nos vemos pronto, vamos a seguir hablando del Zamora, vamos a seguir haciendo franjas de Gaza, vamos a seguir criticando lo que tengamos que criticar y vamos a seguir aplaudiendo, ojalá, mucho lo que tengamos que aplaudir. Pero por lo pronto, toca palo, porque tal y como pinta la temporada, tal y como ha comenzado la época y tal y como se plantean determinadas tesituras, yo no puedo, de momento, ser optimista. Me gustaría, me encantaría, y ojalá la semana que viene esté aquí narrándoos la primera victoria contra el Tarazona de Pablo Clemente Villafranca. Decidme, mientras tanto, si os interesa la primera federación, si sois de otro equipo de la categoría, si pensáis lo mismo que yo, que cambiar a 9 de 11 es una barbaridad, un sacrilegio, una herejía. Si os gusta Juan Sabas, a lo mejor lo conocéis de otros proyectos. En fin, decidme lo que queráis. Nos vemos pronto hablando del Zamora y de todo el fútbol y el deporte en general. Dadle like, difundid el vídeo y hasta la vista. ¡Aupa, Zamora!